Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos sumergimos en el mundo del aprendizaje con el libro Outsmart Your Brain de Daniel T. Willingham. Un libro fascinante. Y lo curioso es que Willingham no empezó como un experto en aprendizaje, sino como investigador de la memoria, imagínate. 10 años, ¿no? Dedicado a la memoria desde un punto de vista técnico, sin pensar en la aplicación práctica. Exacto, hasta que una invitación inesperada le cambió el rumbo. Una charla para 500 profesores. Apuesto a que Willingham se quedó de piedra. Totalmente. Dudó al principio, pensó, ¿qué puedo yo aportar a expertos en educación? ¡Qué ironía! Esa experiencia le hizo ver que hasta los profesores, que viven el aprendizaje a diario, desconocían muchos hallazgos científicos sobre cómo aprende el cerebro. Y ahí Willingham encontró su nicho, tendiendo un puente entre la investigación y la práctica. Un puente que vamos a cruzar en esta inmersión. Y empezamos con un tema que todos hemos vivido: las clases magistrales. Esas charlas donde a veces, aunque pongamos todo nuestro empeño, la mente se nos va a otro lado. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Será que nuestro cerebro tiene alergia a las clases? No es alergia, es estructura. Willingham lo explica muy bien. Las clases, a diferencia de una conversación, tienen una jerarquía. Ajá, como un edificio con sus cimientos, sus pilares y su tejado. Exacto. Si te pierdes una conexión clave al principio, es como si se te escapara un pilar fundamental y luego ya nada tiene sentido. Claro, todo se tambalea. Por eso, Willingham nos aconseja centrarnos en los dos primeros niveles de la jerarquía. El tema general, que sería como el plano del edificio, y los puntos principales que lo sustentan. Me encanta la analogía. O sea, no se trata de absorberlo todo como una esponja, sino de identificar la estructura principal. Exactamente. Y por supuesto, tomar apuntes con nuestras propias palabras, aunque el profesor nos dé las diapositivas. Eso obliga a procesar la información, a construir nuestra propia casa de conocimiento. Tal cual. Y para ilustrar esto, Willingham usa un ejemplo curioso. El único voto electoral que James Monroe no obtuvo en 1820. Solo voto daba. Parece un detalle insignificante. Pues ese mismo dato histórico puede interpretarse de maneras totalmente distintas, dependiendo del enfoque del profesor. Dependiendo de cómo lo conecte con el tema principal de la clase. Exacto. Y hablando de apuntes, llegamos al eterno dilema: ¿a mano o en el portátil? Yo confieso que soy de la generación del portátil. Más rápido, más organizado, más limpio. Sí, la tecnología tiene sus ventajas. Pero ojo, que las investigaciones dicen que tomar apuntes a mano conduce a una mejor comprensión y memoria. ¿En serio? ¿Pero por qué? Si teclear es mucho más eficiente. Porque al escribir a mano te ves obligado a procesar la información para poder plasmarla en el papel. No es una simple transcripción, tienes que digerirla antes. Exactamente. Willingham usa una analogía muy gráfica para ilustrar este punto. Compara usar el portátil en clase con ser un alcohólico en un bar. Uf, eso suena duro. La idea es que si sabes que es propenso a la distracción, la mejor estrategia es cambiar el entorno. No depender solo de la fuerza de voluntad. Cambiar el bar por un parque. O en este caso, el portátil por un cuaderno. Exacto. Y si por alguna razón necesitas usar el portátil, la clave es parafrasear la información. Poner las ideas en tus propias palabras para demostrar que las has comprendido. Así es. Y hablando de comprender, pasemos al aprendizaje práctico. Experimentos, demostraciones, proyectos. Mucho más atractivo que una clase magistral. O al menos eso parece. Sí, pero ojo, que a veces las actividades prácticas pueden ser engañosas. El objetivo no siempre está claro y la atención se puede desviar. Willingham pone el ejemplo del círculo en el patio de recreo. Los niños pueden estar tan concentrados en colaborar, en no ensuciarse. Que se les escapa la conexión con el concepto matemático que se pretendía enseñar. Se quedan con el círculo y no con la lección. Exacto. Y aquí es donde entra en juego la atención, un elemento clave para el aprendizaje. Solo recordamos aquello en lo que nos centramos. Si nuestra mente está en las musarañas durante la actividad, no vamos a aprender nada. Por eso, Willingham nos recomienda tomarnos las actividades prácticas tan en serio como las clases teóricas. Estar preparados, eliminar distracciones y sobre todo tener claro el objetivo de la actividad. Exacto. Si no sabemos qué se supone que debemos aprender, difícilmente lo aprenderemos. Y ahora, hablemos de un tema crucial: la memoria. Se acercan los exámenes y todos queremos que la información se quede grabada en el cerebro. Claro, Willingham destaca 3 principios básicos. La memoria es el residuo del pensamiento, la organización ayuda y la práctica de la recuperación es fundamental. No se trata solo de memorizar datos como un robot, sino de comprenderlos, organizarlos en la mente y practicar su recuperación. Exactamente. Y para ilustrar esto, Willingham usa una analogía.
Recordamos las tramas de las películas porque son significativas y están organizadas. Claro, una historia tiene un hilo conductor, un principio, un desarrollo, un final. En cambio, una lista aleatoria de números sin ningún significado es mucho más difícil de recordar. A no ser que le encontremos un patrón o una historia. ¿Y cómo podemos hacer eso con información factual, como fechas o nombres? En lugar de memorizar fechas a lo bruto, pregúntate, pues es importante esta fecha. ¿Qué eventos relevantes ocurrieron en este día? Convertir la memorización en un proceso activo. Exacto. Y hablando de estrategias, ¿qué me dices de los trucos mnemotécnicos? Esos recursos que nos ayudan a recordar información difícil. Willingham menciona el paseo mental, que consiste en asociar elementos de una lista con lugares de una ruta familiar. Imagina que tienes que recordar la lista de la compra. Puedes asociar cada artículo con un punto de referencia en tu camino al trabajo. Al recordar mentalmente la ruta, recuerdas la lista completa. Genial. Y hablando de retos, pasemos a la procrastinación. ¿Por qué la postergamos? Es solo falta de disciplina. La procrastinación es más compleja que la simple pereza. Nuestro cerebro prioriza el placer inmediato sobre el dolor futuro. Posponer una tarea desagradable nos hace sentir bien ahora, aunque luego nos arrepintamos. Exacto. Willingham nos recuerda que luchamos contra nuestra biología y la fuerza de voluntad no siempre es suficiente. La clave está en crear hábitos. Convertir el estudio en una rutina tan arraigada como cepillarse los dientes. Exactamente. Y hablando de obstáculos, no podemos olvidar el factor emocional, la inseguridad y la ansiedad. Dos grandes enemigos del aprendizaje. A veces la mente nos juega malas pasadas. Nuestra autoimagen como estudiante se ve afectada por experiencias tempranas y comparaciones. Si nos comparamos con el empollón de la clase, es fácil que la inseguridad nos invada. Willingham nos invita a replantearnos lo que significa ser un buen estudiante. No se trata de una habilidad innata, sino de persistencia, estrategia y valentía para buscar ayuda cuando la necesitamos. Exacto. Y el apoyo social es clave. Rodearse de otros estudiantes motivados crea una atmósfera contagiosa de aprendizaje. Como si al unirnos a un grupo de alpinistas, nos sintiéramos más fuertes para afrontar la escalada. Totalmente. El apoyo social nos da una red de seguridad, un espacio donde compartir dudas y celebrar logros. Y con esto, terminamos la primera parte de nuestra inmersión en Outsmart Your Brain. En la próxima parte seguiremos explorando las estrategias de Willingham para optimizar nuestro aprendizaje. No se la pierdan. Hasta la próxima. Es que al final la clave del aprendizaje está en la motivación, ¿no crees? Totalmente. Pero ojo, no me refiero solo a esa motivación de tengo que aprobar el examen. Hablo de una motivación más profunda, más intrínseca. La que nace de la curiosidad, de las ganas de aprender por el puro placer de descubrir cosas nuevas. Exactamente. Y ahí es donde Willingham nos lanza un desafío. Convertirnos en aprendices independientes. Un desafío apasionante, pero también un poco abrumador, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo nos convertimos en esos autodidactas que tanto admiramos? Tranquilo, que Willingham nos da un mapa, una guía para recorrer ese camino. Y lo primero que nos dice es que para elegir bien hay que saber qué opciones hay. Claro, es como entrar a una librería inmensa sin tener ni idea de qué géneros existen. Te pierdes entre los estantes. Por eso es fundamental explorar, curiosear, dejar que nuestra curiosidad nos guíe. No se trata de seguir un camino preestablecido, sino de descubrir nuestro propio sendero. Me gusta esa imagen, el aprendizaje con una aventura, el viaje de descubrimiento. Exactamente. Y en ese viaje, Willingham nos anima a mantener una actitud de apertura intelectual, a estar siempre receptivos a lo nuevo. A no cerrarnos a ideas o experiencias que nos saquen de nuestra zona de confort. Porque ahí es donde ocurre la magia del aprendizaje, cuando nos atrevemos a explorar lo desconocido, a cuestionar nuestras propias ideas. Y hablando de cuestionar, Willingham dedica un capítulo entero a cómo aprender de las actividades prácticas. Que no se trata solo de hacer cosas, ojo. No es solo mancharse las manos, sino comprender el porqué de lo que estamos haciendo. Exacto, hay que tener claro el objetivo, enfocar la atención en los puntos claves, como el ejemplo del círculo en el patio. Ese donde los niños se divierten tanto que olvidan la lección de matemáticas. Exacto. Por eso Willingham nos dice que las actividades prácticas deben tomarse tan en serio como una clase teórica. Prepararse bien, eliminar distracciones y sobre todo tener claro el objetivo. Si no sabemos qué se supone que debemos aprender, difícilmente lo haremos. Y hablando de preparación, pasemos a la planificación. Ay, la planificación. Esa asignatura pendiente para muchos, incluyéndome a mí. Tranquilo, que Willingham nos da las claves para convertirnos en maestros de la organización, incluso si somos propensos a la procrastinación. Confieso que he caído en sus garras muchas veces, pero con las estrategias de Willingham he aprendido a domar a la bestia. Lo primero es aceptar que la procrastinación es natural.
Nuestro cerebro prefiere el placer inmediato al esfuerzo a largo plazo. Por eso es tan tentador posponer esa tarea difícil para ver un capítulo más de nuestra serie favorita. Exacto. La clave está en cambiar nuestra perspectiva sobre la procrastinación. No es una batalla contra nuestra voluntad, sino contra nuestra biología. Tenemos que ser más listos que nuestro propio cerebro. Y para eso, Willingham nos propone crear hábitos que nos faciliten la tarea. Convertir el estudio en algo tan automático como cepillarse los dientes. Que no tengamos que pensar en si lo hacemos o no, que simplemente lo hagamos. Exactamente. Para ello podemos establecer un horario fijo de estudio, crear listas de tareas realistas y sobre todo ser pacientes. Los hábitos no se crean de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que requiere constancia. Y hablando de dividir tareas, Willingham también nos anima a fragmentar los grandes proyectos en partes más pequeñas. Esa es una gran estrategia para evitar la parálisis por análisis. Cuando una tarea parece demasiado grande, nos abrumamos. Pero si la dividimos en subtareas más manejables, el objetivo final parece más alcanzable. Es como escalar una montaña. Si solo pensamos en la cima, nos da vértigo. Pero si nos centramos en cada paso, en cada tramo del camino, la meta final se vuelve más real. Y para eso es fundamental establecer plazos realistas para cada subtarea. Nos sirve de nada dividir la tarea si luego nos ponemos plazos imposibles. Es como querer correr una maratón sin haber entrenado lo suficiente. Exactamente. Y ojo con la multitarea, que aunque nos creamos superhéroes capaces de hacer 1000 cosas a la vez, nuestro cerebro no está diseñado para eso. La multitarea nos hace perder el foco, aumenta los errores y al final somos menos productivos. Es mejor concentrarse en una tarea a la vez y hacerla bien. Calidad por encima de cantidad. Y no olvidemos la importancia del descanso. Nuestro cerebro necesita tiempo para procesar, recargar y consolidar. Si estudiamos sin parar, acabamos agotados y con la sensación de no haber aprendido nada. Willingham nos recuerda que el descanso no es un lujo, sino una necesidad. Hay que integrar pausas regulares, dormir lo suficiente y dedicar tiempo a actividades que nos relajen. Que no todo en la vida es estudiar. Y hablando de disfrutar, volvamos a la pasión por el aprendizaje. ¿Cómo reavivar esa chispa de curiosidad? Esa que nos impulsa a explorar, a descubrir, a hacernos preguntas. Willingham nos invita a buscar temas que nos apasionen, más allá de las obligaciones académicas. Leer libros, ver documentales, charlar con expertos. Convertir el aprendizaje en una aventura. Y para ello hay que deshacerse de la idea de que aprender es aburrido o tedioso. El aprendizaje puede ser emocionante, estimulante y transformador. Cuando aprendemos algo nuevo, expandimos nuestra visión del mundo. Y hablando de expandir horizontes, Willingham destaca la importancia del apoyo social en el aprendizaje. No somos islas. Necesitamos conectar con otros para aprender y crecer. Compartir ideas, dudas, descubrimientos. Es como si al unir nuestras mentes, las posibilidades de aprendizaje se multiplicaran. Exactamente. Por eso Willingham nos anima a buscar entornos colaborativos, grupos de estudio, comunidades online o simplemente charlas con amigos, donde podamos compartir nuestra pasión por el conocimiento y aprender unos de otros. Y hablando de entornos, pasemos un tema clave, el espacio de estudio. No todos los lugares son iguales a la hora de concentrarnos. Totalmente de acuerdo. Yo he intentado estudiar en cafeterías ruidosas con la música a tope y el resultado fue desastroso. Willingham nos invita a crear un santuario del estudio, un espacio libre de distracciones, con buena iluminación y ventilación. Un lugar donde nos sintamos cómodos y motivados para aprender. Y ojo, con las distracciones digitales. Esas que nos acechan a cada instante. El móvil, las redes sociales, los videojuegos. Auténticos agujeros negros que absorben nuestro tiempo. Hay que ponerles límites. Y si es necesario, recurrir a medidas drásticas. Desactivar las notificaciones, silenciar el móvil o incluso dejarlo en otra habitación. Sacrificios que merecen la pena si queremos optimizar nuestro estudio. Y si la tentación es demasiado fuerte, podemos usar la técnica Pomodoro. Esa que consiste en alternar periodos de concentración intensa con pausas breves. Una forma efectiva de mantener el foco y evitar la fatiga mental. Y durante las pausas, podemos estirar las piernas, hidratarnos o simplemente desconectar. Darle un respiro a nuestro cerebro para que vuelva a la carga con más energía. Y hablando de energía, Willingham nos recuerda la importancia de la autocompasión. Aceptarnos a nosotros mismos con nuestras fortalezas y debilidades. No somos perfectos y todos tenemos días buenos y días malos. Hay que aprender de los errores, celebrar los logros y, sobre todo, no ser tan duros con nosotros mismos. La autocrítica no nos lleva a ninguna parte. Mejor enfocarnos en las soluciones, en cómo mejorar, en cómo seguir creciendo. Y hablando de crecimiento, Willingham nos invita a ampliar nuestra visión del tiempo. No solo planificar el día a día, sino tener una perspectiva a largo plazo.
Pensar en nuestros objetivos a largo plazo, en qué queremos lograr en los próximos meses o años. Es como trazar un mapa para llegar a nuestro destino. Si sabemos a dónde queremos ir, podemos diseñar la ruta más efectiva. Exacto. Willingham nos anima a definir esos objetivos, a dividirlos en etapas, a establecer plazos realistas. Y a no caer en la trampa del perfeccionismo. A veces nos bloqueamos por querer hacerlo todo perfecto y al final no avanzamos nada. Es mejor hacer algo suficientemente bueno que no hacer nada por miedo a no hacerlo perfecto. El progreso por encima de la perfección. Y no olvidemos la importancia de la flexibilidad. La vida es impredecible y a veces nuestros planes se van al traste. Si nos aferramos rígidamente a un plan, nos frustraremos cuando las cosas no salgan como esperábamos. Hay que tener un plan B e incluso un plan C. Ser como el agua, que se adapta a cualquier recipiente. Y hablando de adaptarse, pasemos a un tema que a muchos estudiantes les genera ansiedad: los exámenes. Esas pruebas que nos ponen a prueba, mejor dicho. Pero con las estrategias de Willingham podemos convertirlos en un reto, no en una tortura. Empecemos por la base. Comprender los distintos tipos de memoria. No todos se almacenan de la misma forma en nuestro cerebro. Tenemos la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo y la memoria de trabajo, cada una con sus propias reglas de juego. Y cada una requiere estrategias de aprendizaje específicas. No podemos usar la misma técnica para recordar un número de teléfono que para comprender un concepto complejo. Exacto. Para la memoria a corto plazo podemos usar la repetición o el agrupamiento. Para la memoria a largo plazo necesitamos procesar la información de forma profunda, conectarla con conocimientos previos. Y practicar la recuperación. Ahí es donde entra en juego la elaboración de una buena guía de estudio. Esa herramienta mágica que nos ayuda a organizar la información, a identificar los puntos claves, a practicar la recuperación activa. Y ojo con los materiales encontrados. Es tentador usar resúmenes o apuntes de otros años, pero no siempre son fiables. Es mejor elaborar nuestra propia guía, aunque nos lleve más tiempo. Así nos aseguramos de comprender el contenido a fondo. Y hablando de tiempo, es fundamental organizarlo bien durante el estudio. Establecer un horario realista, con bloques dedicados a cada materia. Y no olvidemos las pausas. Si estudiamos sin parar, nuestro cerebro se satura. Es como si a un coche le pisáramos el acelerador a fondo sin parar. Acaba quemándose. Willingham nos recomienda la técnica Pomodoro. Alternar periodos de concentración intensa con pausas breves. Una forma inteligente de mantener el ritmo y evitar la fatiga mental. Y durante las pausas podemos hacer ejercicios, escuchar música o simplemente desconectar. Darle un respiro a nuestro cerebro para que vuelva a la carga con más energía. Y hablando de energía, Willingham nos recuerda la importancia de controlar las distracciones digitales. Esas que nos acechan a cada instante. El móvil, las redes sociales, los videojuegos. Auténticos enemigos del estudio. Hay que ponerles límites y si es necesario usar aplicaciones de bloqueo. Es como si pusiéramos un candado a la nevera para no caer en la tentación de picotear entre horas. Una medida extrema, pero a veces necesaria. Y hablando de extremos, pasemos a la gestión de la ansiedad ante los exámenes. Esa sensación de miedo al fracaso que a muchos nos paraliza. Pero tranquilo, que Willingham nos da las armas para combatirla. Lo primero es reconocer que la ansiedad es normal. Todos nos sentimos ansiosos en algún momento, especialmente ante retos importantes. Y es fundamental no dejar que nos controle. Podemos usar técnicas de relajación, como la respiración profunda o la meditación. Calmar la mente y el cuerpo para afrontar el examen con más serenidad. También es útil replantear los pensamientos negativos. En lugar de decirnos voy a suspender, decirnos he estudiado mucho y voy a dar lo mejor de mí. Cambiar el chip mental. Enfocarnos en lo positivo para aumentar la confianza y reducir la ansiedad. Y no olvidemos la importancia de la preparación. Si hemos estudiado a conciencia, nos sentiremos más seguros y la ansiedad tendrá menos poder sobre nosotros. La preparación es la mejor vacuna contra la ansiedad. Y hablando de vacunas, pasemos a un tema clave para el éxito académico: la autoconfianza. Esa sensación de creer en nuestras capacidades, de saber que podemos lograr nuestros objetivos. La autoconfianza es como un músculo que hay que entrenar. Y Willingham nos da una serie de ejercicios para fortalecerla. Lo primero es identificar los pensamientos negativos y desafiarlos. Nos decimos a nosotros mismos, soy tonto, no puedo hacerlo o no soy lo suficientemente bueno. Esas frases son veneno para la autoestima. Hay que reemplazarlas por mensajes positivos y realistas. También es importante celebrar los logros, por pequeños que sean. Cada paso que damos hacia nuestra meta es una victoria. Hay que darnos una palmadita en la espalda de vez en cuando y reconocer nuestro esfuerzo. Y no olvidemos el poder del apoyo social. Rodearnos de personas que creen en nosotros, que nos animan y nos apoyan, es fundamental para fortalecer nuestra autoconfianza. Un buen amigo, un familiar o un mentor
pueden ser auténticos salvavidas para nuestra autoestima. Y hablando de replantearnos las cosas, Willingham nos invita a cuestionar la idea tradicional del buen estudiante. Es aquel que saca las mejores notas, que nunca se equivoca, que siempre tiene la respuesta correcta. Esa es una visión muy limitada del aprendizaje. Un buen estudiante es aquel que persevera, que busca estrategias, que no teme pedir ayuda. Que se esfuerza, que aprende de sus errores, que tiene una mentalidad de crecimiento. Exacto. Y para ser un buen estudiante en ese sentido, hay que ser curioso, explorar, experimentar y sobre todo a disfrutar del proceso. Y con esa mentalidad de crecimiento llegamos a la última etapa de nuestro viaje por Outsmart Your Brain. Uf, cuánto hemos aprendido. Pero que era un tema clave, ¿verdad? El aprendizaje a largo plazo. Ese que no se limita a aprobar el próximo examen, sino que nos acompaña toda la vida. Construir una base sólida de conocimiento, como quien construye una catedral. Exactamente. Y para eso, Willingham nos invita a convertirnos en arquitectos de nuestro propio aprendizaje. Diseñar un plan a nuestra medida para alcanzar nuestras metas, sin importar cuán ambiciosas sean. El primer paso, como todo buen arquitecto, es definir los planos, nuestros objetivos a largo plazo. ¿Qué queremos aprender? ¿Qué habilidades queremos dominar? ¿En qué áreas queremos convertirnos en expertos? Una vez que tengamos esos planos bien definidos, podemos trazar el camino para construir nuestra catedral del conocimiento. Dividir el gran objetivo en etapas más pequeñas, más manejables, como si fuera un maratón con sus puntos de control. Exactamente. Y aquí Willingham nos da un consejo clave: establecer plazos realistas para cada etapa. No sirve de nada querer correr los 42 kilómetros en 1 hora. Hay que ir paso a paso, celebrando cada pequeño logro. Esas pequeñas victorias nos mantienen motivados, nos dan energía para seguir adelante. Porque el camino del aprendizaje puede ser largo, pero no tiene por qué ser aburrido. Willingham nos recuerda que el aprendizaje puede ser una fuente de inmensa satisfacción siempre que encontremos aquello que realmente nos apasiona. Esa es la clave. Cuando aprendemos algo que nos interesa de verdad, la motivación surge de forma natural. Y para alimentar esa motivación es importante explorar, curiosear, buscar nuevas fuentes de información. Libros, artículos, documentales, podcasts. Hoy en día tenemos un mundo de conocimiento al alcance de la mano. Lo importante es no conformarse con una sola perspectiva. Hay que contrastar, analizar, formar nuestra propia opinión. Como si fuéramos detectives del conocimiento buscando pistas para resolver el misterio. Y en esa búsqueda no hay que tener miedo a equivocarse. Los errores son parte del proceso. Son oportunidades para aprender y mejorar. Como cuando aprendemos a andar en bicicleta. Nos caemos, nos levantamos y volvemos a intentarlo. Exactamente. La clave está en aprender de cada caída, en analizar por qué nos hemos equivocado y en buscar una solución. Y sobre todo en no ser tan duros que nosotros mismos. La autocompasión es fundamental para seguir aprendiendo y creciendo. Y con esa dosis de autocompasión llegamos al final de nuestra inmersión en Outsmart Your Brain. Ha sido un viaje fascinante. Esperemos que las estrategias de Willingham te ayuden a optimizar tu aprendizaje, a fortalecer tu autoconfianza y, sobre todo, a reavivar tu pasión por el conocimiento. Recuerda que el aprendizaje es una aventura que dura toda la vida. No dejes de explorar, de descubrir, de aprender. Hasta la próxima.